Ejercicio 6.3 dice lo siguiente. Muestre que un potencial atractivo sumamente angosto y profundo representado por Vx eh, es aproximadamente menos A delta de X. Contiene un solo estado ligado y calcule su eigenvalor de energía. Nos da por ahí una sugerencia. Dice, resuelva la ecuación de Schrödinger para x diferente de cero y use la primera derivada de la función de onda no es continua en x igual a cero. Bien, vamos a dar solución a este ejercicio. Entonces, eh, tenemos ahí un potencial que nos está dando de información y debemos demostrar dos casos. Uno, que este potencial posee un único estado ligado. Y segundo, pues calcular el eigenvalor de energía correspondiente. Entonces, eh, partimos por lo tanto de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Pues ya que es una ecuación fundamental que nos sirve para encontrar los estados permitidos de una partícula en un potencial. Así que entonces partimos por ahí. Tendríamos por lo tanto, escribimos la ecuación de Schrödinger, sería menos h al cuadrado. H es la constante de Planck. H al cuadrado dividido entre 2m. La segunda derivada de la función de onda con respecto a x más la energía potencial multiplicado por la función de onda. Eso es igual a la energía multiplicado por la función de onda. Entonces hay que tener en cuenta qué representan pues esos términos en la ecuación de Schrödinger. El primer término pues representa la contribución asociada a la energía cinética. El segundo término representa la contribución asociada a la energía potencial y el término del lado derecho de la igualdad contiene la energía total permitida E. Así que empezamos con esta ecuación porque precisamente el problema nos pide encontrar un eigenvalor de energía. Así que, teniendo en cuenta que nos está diciendo la energía potencial vale menos A delta de X, este delta de X es el delta de Dirac. Por lo tanto, reemplazamos en nuestra ecuación, tendríamos entonces menos h al cuadrado dividido entre 2m, la segunda derivada de la función de onda. Sí, a ver, la segunda derivada lo voy a escribir de otra forma. Ya está, segunda derivada. ¿Listo? Entonces ahí esto de acá ya estaría escrito como segunda derivada menos, eh, reemplazo acá esto, que v de x es menos a por delta de Dirac de x por la función de onda, ¿no? Eso es igual a e por la función de onda. Bien, por tanto, entonces nos quedaría expresado de esa forma. Bien, esto entonces sería la ecuación que debemos de resolver. Hay que tener en cuenta qué significa un estado ligado. Un estado ligado significa que la partícula permanece localizada cerca del potencial. Entonces, para que esto ocurra, la función de onda debe tender a cero cuando nos alejamos mucho de la región pues, de x igual a cero. Entonces ahí hay que considerar que la función de onda tiende a cero. ¿Cuándo? Pues cuando x tiende a más o menos infinito, o sea, cuando se está alejando.
Así que, entonces partimos de nuestra energía. En un estado ligado, también hay que tener en cuenta que la energía es menor que cero. Entonces, este punto es crucial, ya que como la energía es menor que cero, entonces nosotros podemos partir escribiendo la energía como negativo de la constante de plano al cuadrado multiplicado por k al cuadrado dividido entre 2m. Pues donde k hay que tener en cuenta que k es mayor que cero. ¿Por qué hacemos esto? Porque al escribir la energía de esta manera, la ecuación diferencial tendrá soluciones exponenciales y van a ser sencillas. Así que empezamos pues a resolver para los dos casos que nos está diciendo el problema. Uno cuando x es diferente de cero. Así que, a ver, diríamos entonces, cuando x es diferente de cero. ¿Qué es lo que me dice la sugerencia? Me dice, resuelva la ecuación de Schrödinger para x diferente de cero. Hay que tener en cuenta eh, cuando x es diferente de cero, entonces no estamos en nuestra región donde hay potencial. Por lo tanto, diga, hay que tener en cuenta que en esa región, pues el delta de x valdría cero. Entonces, el potencial también va a valer cero. La energía potencial va a valer cero. Así que teniendo esto en cuenta, reemplazamos en nuestra ecuación diferente, en nuestra ecuación que hemos tenido. Lo voy a volver a enumerar. Sería esta, la ecuación número uno. Ahí, en la ecuación uno reemplazamos. Entonces nos quedaría nada más menos h al cuadrado dividido entre 2m por la segunda derivada de la función de onda. Eso es igual a e por la función de onda. ¿Sí? El segundo término sería ya que delta de x es cero, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí sustituimos lo que hemos planteado, o sea, que la energía vale este valor. Lo reemplazamos en nuestra ecuación. Entonces tendríamos menos h al cuadrado dividido entre 2m por la segunda derivada de la función de onda es igual a e, que equivale menos h al cuadrado por k al cuadrado dividido entre 2m. Y multiplicar eso por la función de onda. Entonces acá se van 2m, se va menos h cuadrado, y lo paso todo el término al lado izquierdo. Entonces me quedaría la segunda derivada de la función de onda menos k elevado al cuadrado multiplicado por la función de onda. Eso es igual a cero. Entonces, ¿a qué resultado estamos llegando? Pues esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Debido a que es una ecuación diferencial de segundo orden, este tipo de ecuaciones tienen sus soluciones. ¿Cuáles son? Pues es la siguiente. Serían funciones exponenciales, o sea que la función de onda tendría como solución C1, una constante uno multiplicada por el exponencial elevado a la kx más una constante por e elevado a la menos kx. Así que de acá hay que analizar, ya que estamos en x diferente de cero, quiere decir que vamos a tener cuando x es menor que cero y cuando x es mayor que cero. Así que empezamos a analizar
cuando x es mayor que cero. A ver, ¿qué pasa cuando x es mayor que cero? Tendríamos por lo tanto nuestra solución. Vamos a ponerlo así, para x mayor que cero. A ver, tendríamos como solución la función de onda es igual a A por E. ¿Sí? Nuestras constantes van a ser acá los C1 y C2. C1 sería A, que sería K por X más el C2 sería B, E menos K por X. Ahora recordemos la condición del estado ligado para poder encontrar, porque nuestro objetivo es calcular esta función de onda a que es igual cuando X es mayor que cero. Entonces les decíamos, teniendo en cuenta pues que la condición de estado ligado me dice que la función de onda cuando tiende a cero, ¿cuándo va a ser eso? Cuando X es o tiende a infinito positivo o infinito negativo. Así que teniendo en cuenta aquí, tendríamos, por lo tanto, la función de onda tendería a cero cuando X tiende a infinito positivo. Analizamos en estos dos términos. ¿Qué vemos? Cuando X es más infinito, el primer término, ese término va a crecer indefinidamente. Pues eso no puede pasar. Por lo tanto, pues debido a que no está permitido, tendremos que imponer que A tendría que valer igual a cero. Debido a que A es igual a cero, entonces nuestra ecuación nos quedaría simplemente B e elevado a la menos K X. Ya encontramos ya la función de onda cuando X es mayor que cero. Ahora hay que encontrar cuando X es menor que cero. Entonces podríamos ponerlo por acá cuando X es menor que cero. A ver, nuestra ecuación ahora sería la función de onda es igual a C por E a la KX más D por E a la menos KX. Nuevamente, debido a que tenemos la condición de estado ligado, pues en este intervalo, cuando X es menor que cero, el término que decrecería, bueno, o sea que en realidad que no es aceptable, ese sería el término correcto, pues sería este término de acá, porque cuando X vale o tiende a X menos infinito, todo esto de acá se volvería infinito pero positivo, entonces crece indefinidamente, por lo tanto ese término tendría que valer cero, o sea, D tendría que valer cero para que eso no suceda, porque es imposible. Por lo tanto, mi ecuación de onda en este intervalo sería C por E, voy a escribir bonito, C por E a la K X. Por lo tanto, mi función de onda entonces quedaría así. Función de onda de X, C vale C, E igual a KX cuando X es menor que cero. Y vale B, E a la menos KX cuando X es mayor que cero. Ahora debemos estudiar qué sucede exactamente
cuando x es igual a cero. Pues aquí aparece la parte más importante del ejercicio. La función de onda como tal es continua. Aunque el potencial contenga un delta, pues la función de onda permanece continua. Entonces, ¿cuál es la condición de continuidad? Pues es la siguiente, que la función de onda de cero a la izquierda va a ser igual a la función de onda de cero a la derecha. Tenemos que la función de onda de cero a la izquierda es esto de acá. Pero cuando x vale cero, este término se anularía, entonces me quedaría solamente c. Por lo tanto, todo esto de acá valdría c. Ahora, la función de onda cuando cero es a la derecha sería pues esta función, pero como x es cero, ese término seguiría, por lo tanto me quedaría b. Entonces, de la condición de continuidad, veo que C es igual a B. Así que esto de acá lo voy a definir por una letra A, ¿sí? Que no es la inicial, pues una nueva letra. Así que mi función de onda, entonces estaría expresado como, por lo tanto, A elevado a kx cuando x es menor que cero y A por elevado a menos kx cuando x es mayor que cero. Eso de acá se puede definir, pues, de una manera más compacta, escribiendo de esta forma, ¿no? La función de onda es igual a por e menos mm, la valor absoluto de x. Bien, entonces tendríamos como solución de esto. Ahora vamos a usar la otra sugerencia. Me dice en el problema que la primera derivada de la función de onda no es continua en x igual a cero. Entonces, utilizando esa condición, pues tendríamos ahora que la primera derivada, cero más, es diferente de la primera derivada, cero menos, ¿no? Así que tenemos que encontrar cuándo cambia la derivada. Para hacerlo, integramos entonces la ecuación de Schrödinger en una pequeña región que contiene x igual a cero. Así que teniendo en cuenta, nuevamente voy a volver a reescribir menos h al cuadrado. Nuestra ecuación nos había quedado de esta forma. Segunda derivada menos a por delta de Dirac de x multiplicado por la función de onda, eso es igual a e por la función de onda. Entonces, decíamos, para poder encontrar cómo cambia la derivada, pues tenemos que integrar esta ecuación, pero en una pequeña región. Entonces, como va a ser una pequeña región, nuestros límites de integración serían, por lo tanto, lo siguiente. Tenemos que integrar esto y integraríamos desde menos e hasta e, ¿no? Ya que es una pequeña región. Y lo mismo al otro lado. Así que desarrollando estas integrales, a ver, nos quedaría para el primer término, pues saldría todo lo que es menos h cuadrado
menos h cuadrado sobre 2m y me quedaría la integral de la segunda derivada. Pero la integral de la segunda derivada es la primera derivada y sería evaluada en sus límites superior y inferior. O sea, sería más menos pero la primera derivada de menos, menos el a y ahora la integral de delta de deriva de la función de onda. Pues por propiedad eh, de la función y de la de delta de Dirac, simplemente me quedaría la función nada más. Entonces, como está siendo evaluado, sí, por propiedad de la delta. Entonces me quedaría simplemente acá la función de onda evaluado en cero, ¿no? Ahora, eso es igual el lado derecho. El lado derecho me quedaría por la integral de la función de onda en cero, pero tener en cuenta que eso de ahí vale cero, porque está en un pequeño intervalo, así que entonces me quedaría todo esto cero. En el lado derecho sería igual a cero. Entonces nos quedaría de esa forma. Ya queremos despejar pues la diferencia de derivadas, ya que ese era nuestro objetivo. Así que pasamos al segundo término y acá solamente es despejar nada más. Así que me quedaría la primera derivada de positivo, pero de positivo pues implica hacer cero positivo. Menos la primera el negativo, pues sería cero negativo. Esto es igual, el pasa para allá, el menos a también pasa para allá, entonces sería menos 2m por a dividido entre h al cuadrado por la función de onda evaluada en cero. Por lo tanto, esta sería mi ecuación. Esa sería la condición de discontinuidad de la derivada. Así que vamos a calcular entonces las derivadas de nuestras funciones. A ver, primero la primera derivada cuando el cero es positivo. Tenemos que la derivada es, a ver, según nuestra función, nuestra derivada sería a por k por e a la kx. Pero como es cero, tiende a cero el x, entonces este término se va, me quedaría por lo tanto acá nada más. Menos, ahora la derivada cuando es cero negativa. Al derivar, sería por lo tanto a por k y a la x, ¿no? Sí. Ah, pero este es menos, entonces sería así. Menos a por k a la menos kh. Pero como x vale, tiende a cero, entonces este término se va, por lo tanto me quedaría así. Esto es igual a menos 2ma por h al cuadrado por la función de onda, eso es cero, pero la función de onda cuando x vale cero, eso de ahí vale a. Si evaluamos, vale a. Por lo tanto, y acá se van a, es positivo, me quedaría 2k, 2k, eso es igual a 2ma, h elevado al cuadrado. Y acá el 2 se va, por lo tanto, me queda que k vale
m por a dividido entre h al cuadrado. Y resulta pues que esto es una constante. Por lo tanto, estamos demostrando que k tiene un solo valor. Y si k tiene un solo valor, por lo tanto, reemplazando en la energía, tendríamos que sería menos h al cuadrado dividido entre 2m multiplicado por k, pero k vale, bueno, es k al cuadrado, k vale m por a dividido entre h, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces de acá tendríamos es igual a menos h al cuadrado sobre 2m por m al cuadrado por al cuadrado dividido entre h a la cuarta. A ver, de acá sería h cuadrado, acá un h cuadrado, me quedaría h a la cuarta abajo. Perdón, h cuadrado, ¿no? Me quedaría h cuadrado. ¿Qué más? El 2 un m aquí, un m aquí. Entonces me quedaría m arriba. Y es la que no se simplifica con nada, sería al cuadrado. Entonces, esto sería el valor de la energía. Y vemos que todos los valores que están ahí son constantes. Por lo tanto, contiene un solo estado ligado, nada más. Un solo estado ligado. ¿Y cuánto valdría? Pues valdría m por a al cuadrado dividido entre 2 h al cuadrado. Bien, espero que les haya gustado el ejercicio. Gracias por apoyar al canal. Cualquier información, pues ahí tienen mi contacto. Pueden escribirme. Y gracias por compartir el video, suscribirse.